Hola, buenas tardes. Gracias, Michelle, y gracias por invitarme a moderar esta videoconferencia con Perac Portabella. Para mí es un gran honor. Y bueno, para empezar, pues como ha dicho Michelle, podemos tratar tanto la parte de Pera como activista político, como productor o como cineasta. Y para hacer unos apuntes, para introducir su figura, pues eso, como hemos dicho, es tanto activista como cineasta. Y para hablar de su obra, quizá lo más importante es tener en cuenta la representación crítica del contexto histórico, económico y político del periodo en el que son representadas esas películas. Y las que podíamos dividir más o menos en tres periodos. El primero sería el franquismo, el momento en el que él debuta como cineasta, con No compteu amb els dits, No contéis con los dedos, que más adelante seguirán Nocturne 29, Vampir Quadacook, Umbracla, etc. Y muchos cortos que también podemos hablar más adelante. Pasado un tiempo vendría el momento de la transición, que sería cuando aparece Informa General. Y para terminar, este tercer periodo englobaría una nueva parte, un nuevo momento actual en el que el capitalismo y los medios de comunicación se han convertido en la nueva dictadura que está poniendo en peligro la democracia. Y ahí hallaríamos películas como Pont de Varsovia y sobre todo la más actual, Informe número 2, El nuevo rapto de Europa. Y bueno, si queréis ir adelante con Pera. Hola, Pera. Hola. Buenas Hola, tardes. buenas tardes a todos. Y gracias por la presencia. Y vamos a ver si lo pasamos bien, ¿no? Claro que sí. Para que los oyentes entiendan un poco esta evolución que vamos a tratar del activismo político en tu cine, también me gustaría hablar un poco de ese origen, de ese activismo que en realidad no se trataría de tu faceta como cineasta, sino como productor. ¿Podríamos situar este origen en la fundación de tu productora Films 59? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, nada de lo... O sea, el activismo político, o sea, la polis, es un factor que desde el punto de vista cultural no puede nunca estar fuera de cualquier actividad nuestra. En ese sentido, seas lo que seas, tu profesión, la política entendida en este caso, ¿no? Desde el ámbito cultural, forma parte. La tendencia de los poderes es separar la política de la cultura. En ese sentido, pues hay una especie de promiscuidad entre los programadores, industrias culturales, instituciones de los estados, que pretenden, a partir de los esquemas de consumo, en este caso de la cultura, en este caso el cine que hablabas tú, pues intentar controlar ideológicamente. Es curioso que los códigos más importantes para esas películas es la de Aristóteles, que se entiendan, cosas que pasan a terceros y pasan siempre por un proceso de censura y que eliminan a partir de aquí cualquier riesgo que en esas películas o producciones se introduzcan elementos contrarios o a la moral tradicional o a los intereses de las multinacionales, etc., ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? Lo que yo hice en aquel momento es una impugnación de esto. Impugnación quiere decir un enfrentamiento, o sea, por aquí no pasa. Esto requiere inmediatamente una afirmación positiva. Una impugnación sin alternativa, te quedas en brazos y asfixiado por la propia fuerza del poder, ¿no? Pues a partir de aquí, a partir de esta impugnación y a partir de que esta afirmación es cuando lo que hago yo una cosa sustancial.
en el arte, en el cine, en la política. Lo importante son los códigos. Los códigos, en este caso, que me planteo es llevar los lenguajes del cine en dos direcciones. Uno, fuera del control económico y político, como he dicho antes, que son las fuerzas en el poder. La primera cuestión. Entro, por lo tanto, en una zona económica mucho más manejable. Hoy, por ejemplo, en la periferia, el cine, con la ambición de que pueda significar algo más entretenimiento, que también está muy bien, es que realmente en la periferia puedes tener costos baratísimos, no hay retornos de capitales, no hay censura, esto es muy importante. Y luego la financiación es muy barata. Gracias a las últimas tecnologías tú puedes hacer realmente películas, una libertad enorme creativa, en la que la expansión creativa sea el factor fundamental. Y hoy la distribución de eso a través de las redes va mucho más lejos y mucho más fácil y mucho más barata. La película que se considera que está entre las 5, y lo digo para información, la película que está considerada entre las 50 mejores de la historia del cine, hay dos mías. Una de ellas, Vampire, que veréis. Hoy no llegaría a $2.000. Esto da que pensar, ¿no? Me imagino, ¿no? Por lo tanto, esto es fundamental. O sea, no es decir, de repente yo soy activista, no. El planteamiento es no separar jamás la cultura. La tendencia de la cultura siempre es ponerla en un sitio aparte, ¿no? Que tiene unos valores aparte, que cuidado, que tal. No. Y en estos momentos la lucha para los cambios que tiene que haber es reinstalar la cultura como elemento fundamental que envuelve todas las actividades. No sé si es útil esto, o si queréis cuestionarlo, pues encantado. Cuando le preguntaba por el activismo como productor, me refería más a cómo se tuvo que batallar con la censura, con películas como El cochecito, Los golfos y sobre todo Viridiana, que se va a proyectar aquí en Ficunam. Y creo que a nuestros oyentes mexicanos les gustaría mucho saber cómo surgió Viridiana, cómo consiguió que Buñuel regresara a España y cómo consiguió también pasar la censura. Encantado. Primero, Buñuel me lo encontré, os lo explico rápidamente, ¿no? Pero es importante. Mi idea parte de una impugnación y entrar en la producción de cine. Y decidí hacer una película con Carlos Saura, con la condición de llevarlas, donde en Cannes, como fuimos invitados, pasando solamente los trámites de censura, pero luego con el compromiso de las películas que se presentaran fuera absolutamente sin hacer caso a las limitaciones. Fuimos a Cannes y allí nos tropezamos con Luis Buñuel, que fue un momento muy emocionante y espectacular. Porque no solamente era encontrarnos con Luis como cineasta por la historia, el cine andaluz, sino que significaba un reencuentro de personas, hombres y mujeres que tuvieron que exiliarse. Y tengo que afirmar en este caso que el exilio en México fue ejemplar desde el punto de vista de la acogida. Hoy puede llenar de vergüenza a muchos de los estados europeos que todas esas corrientes de asilo han convertido los mares en cementerios y los muros realmente en una especie de paisajes inhumanos. Digo esto de paso, que es muy importante. Cuando lo encuentro, rápidamente consigo que venga a Barcelona conmigo, a Madrid, perdón, y allí es cuando le ofrezco para hacer la película. Vamos a hacerla en la condición de que sea rodarla en España. En aquel momento me dijo una cosa que está muy bien, porque resulta que él me dice, esto es estupendo, ideal, pero yo ya tengo un proyecto que lo podrás hacer tú allí si estamos de acuerdo. Ya tenía un guión, se llamaba, en este caso, La belleza del cuerpo. La actriz fue Silvia Pinal,
Y luego una persona que no era productora, sino que era un inversor amigo de Silvia, que es Gustavo Latriste. Voy a hablar con ellos a ver si están dispuestos a hacer esto contigo. Bueno, se arregló y se hizo. Tenía también otra película en marcha, de Marco Ferreri, en la que el final es una historia del cochecito en donde el abuelo envenena a toda la familia porque no le quiere comprar un cochecito con el que van sus amigos inválidos. Las tres películas juntas estalló todo cuando estrenamos, bueno, vimos la película en Cannes, cuando me invitaron y se presentó allí. Es muy largo explicar toda la aventura que fue, cómo se pasaron los negativos, cómo los llevamos fuera a través de un amigo nuestro del Partido Comunista de Torero, pasamos los negativos a Francia para asegurar, temiendo el escándalo que vendría, entre las capas, capotes y todas las cosas de los toros llenos de toreros. Y esto quedó en París y allí quedó protegido y se acabó la copia que fue a Cannes al festival. Y allí, como te puedes imaginar, el estreno, cuando se estrenó, bueno, fue un escándalo monumental. El éxito como productor, convertido en un productor mediático, porque nunca había ocurrido de que el estallido fue tan fuerte, el escándalo, que dos estados, en este caso el Vaticano y la dictadura franquista, primero, con razón, la editorial en este caso, ¿no? Por parte del Vaticano, una protesta seria e indignados que un país con el cual tenían un concordato, que era la dictadura de Franco, ¿cómo era posible que había hecho esta inmundicia? En fin, nos puso de vuelta de inmediato. Respuesta inmediata al día siguiente por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Esta película jamás ha sido rodada en España. Esto es insólito. La historia queda aquí, dos estados. La película desaparece, toda la documentación desaparece en absoluto, no quedan ni rastros. Yo pierdo la nacionalidad porque uno de los inversores, que fue Gustavo Latriste, viendo que estaba esto, él era un depositario de la copia, en este caso en París, lo que hizo es sacarla de allá, llevarla a México y consiguió la nacionalidad. O sea, mi éxito como productor, fantástico, porque, entre otras cosas, perdí incluso la nacionalidad. Normalmente tú puedes vender la película, tú puedes vender todo lo que quieras, pero no se pierde. O sea, fue redondo, fue un escándalo fundamental. Esta fue la historia. Y tengo un recuerdo en ese sentido, y sobre todo a mí ya era una especie de postura en todo lo que he hecho. Impugno esto, busco nuevos códigos y todo lo que he hecho, siempre en el marco de la cultura, he desarrollado mis actividades. Nunca he militado en ningún partido, pero siempre he sido muy leal a las fuerzas progresistas de la izquierda o progresistas sencillamente. Siempre he sido muy leal y radical. Mi trabajo no lo separo cuando hago una película, por ejemplo, que es inseparable. Y en cuanto al arte, como nos entendemos, el arte es una cuestión que a veces yo me muevo en ese sentido. Y el arte aparece muchas veces como una cuestión de elites, es muy difícil, no se entienden bien, no. El arte es una aproximación seria que nos hace crecer. Primero, el arte plantea en la mirada, en el fondo, una complejidad seria. La simplificación del arte, cuando se fija en las formas tradicionales, por ejemplo, del siglo XIX, de que se entienda de que hay un árbol, de que hay una persona y tal y cual, esa simplicidad vende, facilita. La complejidad te enriquece. Y el arte tiene esto que mueve en ese un proceso que tienes que hacer tú. Subrogar la obra, nunca el yo del autor. Por ejemplo, en una detención, estas masivas que se hacía en la época del franquismo,
Pues caímos en la jefatura de policía en una celda amplia, pues 14 o 15 personas que luego nos separaban, ¿no? Y estábamos allí esperando, para que veas dónde me mandaban y tal, que un chaval, un chico joven, como vosotros, mucho más joven que yo, me dice, oye, tú no serás Portabella, ¿no? Digo, sí. Pues mira, el otro día vi una película tuya, algo de una noche, igual debe ser nocturno, ¿no? No he entendido nada. Pero es que no me la saco de encima. Pero no he entendido nada. ¿Me la puedes explicar? Me dice, no. Eres tú. Eres tú que tienes que darte cuenta de que tienes una sensibilidad capaz, en este caso, de ser permeable a través de, mucho más allá del oído, de la voz o de leer, que tienes una sensibilidad para detectar y ser sensible a los impulsos poéticos que pueda haber, las sugerencias, en este caso, un universo que sea. O sea, eres tú que tienes que... Esto que hablo de él, por ejemplo, no lo he visto nunca más. Era un militante de comisiones obreras, pero no lo olvidaré, porque esta pregunta, una persona tocada, no la puede explicar. En general, las cosas que nos pueden impactar, la tendencia que hay de explicar es un reduccionismo. Tienes que vivirlo tú. Tienes que vivirlo tú. Tienes que subrogarte la obra, hacerte la tuya de tus experiencias. No intentar adivinar las intenciones del autor, ni mucho menos buscarle otro sentido más allá. Eres tú que tienes que hacer esto. Es un viaje, un recorrido que haces tú. Y esto pasa igual que un cuadro de Velázquez, por ejemplo, en su momento, o sobre todo, como ves, por ejemplo, los muros románicos, que eran de un abstracto fantástico y funcionaron como elementos y símbolos fundamentales. Yo no sé si con esto os he explicado un poco. Sí. Tras este escándalo de Viridiana, es cuando nace esta necesidad de empezar a ser cineasta. Y hablando sobre, bueno, esto que comentabas de este pequeño encuentro y de no querer explicar Nocturno, la verdad es que estas primeras películas, no? Nocturno, No compteu amb els dits, Umbracle, Vampir Quadacuc, todas ellas le exigen al espectador que acabe la película, como que haga uso de su capacidad imaginativa para seguir el relato, puesto que no es imposible seguirlo porque el montaje lo está dificultando durante todo el metraje. ¿Por qué salió cómo surgió esta forma de hacer cine? ¿Por qué quiso hacerlo así? Pues primero, yo no exijo, no quiero martirizar a nadie. Todo el mundo tiene su sensibilidad y sus capacidades, y tiene que hacer su experiencia, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando tú separas que no es un problema de montaje, es una propuesta, en este caso, ¿no? Y tiene que asumirla. Y si no asume, pues no asume, no pasa nada, ¿no? Pero antes lo he explicado, creo bien, no quiero ser reiterativo, ¿no? Pero esta manera de decir es no. Yo cuando empecé a ser un hombre de cine es cuando voy a Cannes con 3 películas que se convirtieron en una bomba. Me echaron de todas las instituciones productoras y tal. Y allí mi respuesta positiva a esta impugnación fue las películas que hice por allí, perfectamente coherentes con la impugnación. ¿Qué hice? Códigos nuevos, que es toda la historia del arte. Piensa que en aquellos momentos, tú lo sabrás, ¿no? Desde los años, salto ya 19 al 20, Marcel Duchamp, por ejemplo, niega la posibilidad, en este caso, del arte, diciendo el objeto artístico hay que desmaterializarlo. Si yo cojo un vaso y lo coloco allí y lo miro, para mí puedo decidir que es una obra de arte. Y negó la existencia de eso. Por ejemplo, ¿no? Buscó un lenguaje distinto. Entonces, mis películas, en este caso, como es lógico, he creado un lenguaje que permitiera asumir por parte del espectador un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Y no es problema de montaje ni de así, es que todo es la mirada en general y el resultado.
por ejemplo, una línea trazada como pintor Miró, ¿no? Sobre un lienzo azul. Simplemente una línea que vas. No tiene ningún argumento, pero es apasionante quedarte cogido con él. Y de los cortometrajes que dirigió en esa época, me gustaría mucho hablar sobre el Edel a España, Ayudada a España, que fue un cortometraje que el Colegio de Arquitectos de Cataluña le pidió y fue un encargo que le pidió a Pere Portabella. Y en ese cortometraje, Pere mezcla grabados de Miró con metraje de la Guerra Civil, y me gustaría que comentara un poco cómo nació este proyecto, sobre todo en cuanto a la unión del arte con el arte de Joan Miró con las imágenes atroces de la guerra. Ya te he contado mi experiencia al encuentro en este caso, con Buñuel. Esta película sucede en tanto en cuanto el Colegio de Arquitectos, en el año 69, me dice que va a hacer una exposición a Miró para rehabilitarlo y un poco pues darle una dimensión integral. Y que Miró se ha ofrecido que en el muro de cristales de toda la fachada pintaría, y no haría un cartel, sino que pintaría. Me llamaron pues, los arquitectos para decirme bueno, que yo rodara pues, el reportaje. Les dije que no me interesaba. Por la noche volví a llamarles y digo, sí, con una condición. Que cuando, una vez pintado, esté el tiempo que sea suficiente y que al terminar allí, Miró y yo rasquemos y borramos y destruimos todo el mural. Un escándalo tremendo, me pareció una barbaridad que no podía ser. Entonces yo propuse, bueno, cuando venga Miró a Barcelona, de nosotros esto no se lo vamos a decir, es una barbaridad, es una falta de respeto, etc. Yo solo pedí, cuando venga, digo, me llamáis y yo le propongo. Y él va a decidir. Desde luego, oye, si no es así, a mí no me interesa. Total, que me llaman al cabo de unos días, yo voy a ver a Miró y le digo, mira, Miró, me han dicho esto. Y se entusiasmó. Dijo. Además le dije, como tú y yo ya somos mayores, los que van a limpiar, una vez nosotros yo ya haya borrado el color y tú hayas rascado todo el color allí, el servicio de mantenimiento y limpieza lo van a hacer las profesionales mismas de allí. Bueno, un entusiasmo grande. Bueno, de allí, en esta exposición, yo rodé unas imágenes que son esta película que dices tú, con la serie Barcelona, que son unos grabados. Esta película la hice para esto. ¿Ha quedado claro? Bien, ¿no? Lo fantástico de esto es lo que te decía antes, el arte efímero. O sea, quitar de las manos, en este caso, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, la idea de que les quitara esto, ya estaban pensando en embalsamarlo y tenerlo como un fondo patrimonial de arte por el valor económico que tenía y también simbólico. Que yo venía ya del tema cuando estuve en el 61, antes, la impugnación es esto. Yo cuando me encuentro con esto lo hago exactamente igual a lo que hice con Viridiana. Impugnar, en este caso. Impugnar entendiendo lo que son las obras de arte determinadas como una mercancía, ¿no? En el mercado, en este caso. ¿Funciona? Y había... Sí, siga. No, ya está. Dime. Que si en algún momento queréis intervenir y preguntar alguna cosa... Me gustaría que... Estáis abiertos a... Si no, sigo. El riesgo que había era, o sea, si no se pasaba la censura, era que esas películas se perdían como exhibición, no había forma de exhibirlas. La clandestinidad. Estas películas circulaban por la clandestinidad con entusiasmo. O sea, por ejemplo, ahora mis películas, desde hace años, no paran en la red.
no en los cines, en manos de los estados, en manos del dinero, de los capitalistas y tal, no. Está pasando con una economía, en este caso, para que sean realmente rentables, que es la que te he dicho, la del low cost, fuera del control de las instituciones y de los banqueros. Entonces, esto funcionaron muy bien. La clandestinidad, en la época de la dictadura, era más difícil porque era la marginalidad que te costaba o la vida, las torturas. No. En la etapa posterior, ya la clandestinidad era una manera de funcionar más aceptable que permitía mucha más flexibilidad. Mis películas empezaron a funcionar así. Las levantaron, por ejemplo, los museos. El MoMA ya cogió mis películas en el 72, imagínate. Y luego, pues, el Pompidou, menos todos, el Reina Sofía, todos, haciendo incluso exposiciones con mis películas, estas. Que tuvieron una difusión más importante que las comerciales que se hacían entonces. Ahora, las puertas de cabeza y menos cines, hay más programadores, en este caso, en la red, mucho más importante. La distribución de una película pasa por muchos conductos distintos. Por ejemplo, vosotros. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Bueno, pues en ese cambio de la transición es cuando tenemos que situar la gran obra, informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública, y precisamente en el mismo título ya se hace referencia al hecho de la proyección pública, que es ese cambio de la clandestinidad a poder proyectar públicamente esas escenas, esas imágenes que tenemos tanto entrevistas como gente manifestándose que se hacía antes en la clandestinidad, como nos contaba. ¿Nos podrías comentar un poco? Perdona, no hay entrevistas. No, entrevistas no, o sea, se ven hablando. Digo un poco, la entrevista es fundamental para tener un archivo de historia de este caso. No. Yo genero y ruedo de una manera sin terminar, de manera que entre ellos se pacta antes qué temas son los importantes a tratar y cada uno libremente, mientras yo ruedo, ellos a partir de que empiezan a hablar es como una espiral que sube y todos dependen de lo que ha dicho uno y el siguiente dependerá del otro. Y sin orden, cada uno. O sea, yo lo que en esta película aparecen son debates abiertos, directos, en ese sentido, gracias a los códigos que utilizo. Es más, porque genera ese tipo de posibilidades, ¿no? Y es un método que además has seguido utilizando después en el SUPA, Sí, claro. también en Informa 2. Sí, no, pero es el lenguaje, no es un método, es la manera de tratar los temas, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, la dinámica que yo propongo es que libremente en este caso se desarrolle una situación en la cual yo al final, sin parar de rodar, hago la síntesis, pero siempre de ellos, pactando los temas después. Esto, por ejemplo, con la cena, la hice en el 74 y la he terminado en el 2018. ¿Por qué? Sí, Porque yo guardé unos materiales entonces fuera que no utilicé, porque asesinaron el mismo día en la que estaba rodando esto, asesinaron a Puigdemont. Bueno, era bastante habitual lo que pasaba en la dictadura, ¿no? Y cuando lo fui a rodar en el sitio clandestino, les dije, mira, no mezclemos el drama brutal de esto están convocados clandestinamente aquí, para hacer una reflexión seria cuáles son las condiciones en las que una persona sometida a años de prisión, si sale entero, si no sale entero y cuáles son los problemas. Que si la huelga de hambre, que si, etcétera, todo lo que tú quieras, ¿no? Pues esto, al cabo de un tiempo, de la Pompeu Fabra, pues salió un artículo que de repente pues hablaron de que yo tenía este material y que sí estaba a la sombra. Bueno, a partir de aquí hice lo que se llama una adenda, he cogí, aquí hay un documento importante, que es que la última adenda para situar actualmente esto es el texto del presidente del gobierno español, de Rajoy, en el que dictamina brevísimo y declara Cataluña como un país intervenido.
Y las consecuencias ha sido que en la cárcel hoy estén de las máximas autoridades de los organismos democráticos más importantes, en este caso de Cataluña, están en la prisión hace más de un año sin sentencia. Esto, el cine aparece utilizando mecanismos que permiten ese tipo de eficacia sin perder su carácter cinematográfico, no más allá de las secuencias. Y después de El Sopar y Informa, usted hay como un momento en el que deja el cine y empieza su actividad política. No lo dejé. No, deja de dirigir, ¿no? Deja de dirigir películas. Me presenté por la izquierda, lo comunista en aquella época. Era una que se llamaba, tenía en catalán la Entesa dels Catalans, ¿no? Que era una especie de organización, digamos, independientes, pero que íbamos en las listas, en este caso, del Partido Comunista. Allí salí elegido. O sea, que no es que me convertí en senador. Y luego en el Parlamento de Cataluña en diputado. ¿Qué hice? Hasta el 86 o 87 tuve, por azar también, la suerte que me nombraron miembro de la Comisión Constitucional. Sabes que cuando hay una Constitución se crean dos comisiones, una en el Senado y en el otro en el Congreso de los Diputados, que son 25 y 25, son 50. Y fueron parte de esto. Ha sido maravilloso. Contaste una experiencia. Aquello sí que es un millón. Una Constitución sí que es un millón. En la que te juegas la vida, la sociedad, te juegas todo. Una batalla campal muy seria. Es una etapa de mi vida magnífica. Magnífica, pero o sea, no dejé nada. Lo que ocupé, puse el acento en la política en la medida, primero, electo, salvo electo, no obligatorio. En segundo lugar, por razones que fueran, me eligieron y caí en esto. Caer en esto es básico, es fundamental. Es una experiencia que es muy difícil porque en la historia de las constituciones pues tampoco hay tantas, por lo cual estoy muy apegado y con mucho afecto. Y cuando salí de allí, me propuse hacer una película enseguida, que es El Puente de Varsovia. Y ahí en parte también se ve reflejado su experiencia viviendo esa parte de militancia política de estos años. La palabra militar es un error. O sea, en una dictadura, la palabra militancia es imprescindible. Los partidos se juegan la vida. Donde se exige a los miembros de allí, en este caso militar, quiere decir una disciplina tremenda en cuanto a la dirección, tiene que tener garantías de que no se puede jugar con fuego. Pero en un sistema democrático, militar, no tiene sentido. La democracia, precisamente, en su ADN, tiene, entre otras cosas, el que sirve para que afloren los conflictos, sean respetados y hay justicia y los derechos tal y cual. O sea, activista o afiliado. Afiliado ahora. En cambio, todavía se utiliza, por ejemplo, en muchos partidos ahora, actualmente, la palabra militancia, y es un error. O sea, el fidelismo no se puede aplicar ahora. Es la fidelidad, eso sí, la lealtad, eso sí. Lo otro es como creer en Dios, ¿no? La cúpula manda tal, te quito todo y tal y cual. El nombre es muy importante. Dar y devolver el sentido a la palabra, al relato. En una democracia no puede haber militantes, tiene que haber activistas o afiliados. ¿Una pregunta? Sí. Hola Pere, qué gusto tenerte, aunque sea en la imagen electrónica. Es un honor para la UNAM y gracias por compartirnos estas reflexiones. Y a propósito de lo que mencionabas, de la militancia, de la democracia, porque sí puede ser militante en este sistema político, mi pregunta es, ¿qué es la política para Portabella en este momento de su vida? Sí, la polis es un factor esencial que cuando naces, la polis significa la palabra que quiere decir.
todo lo que tú puedes. Cuando tú naces, eres un individuo, en este caso, en la que te reconoces a ti mismo y te abres al mundo y empiezas a conocer el mundo. La polis significa cuáles son tu capacidad con los otros para intentar integrarte como persona en proyectos de desarrollo de todo tipo. O sea, la polis es algo que tiene que ir congénito, todas sus actividades. La política ha llegado, en este caso, por muchos casos que se habla de profesionales, ¿no? Y está muy bien, pues, la actividad política concreta en las instituciones está muy bien, pero la polis en este caso, es fundamental entenderla que forma parte de la personalidad del individuo, lo que te decía antes, ¿no? de Montaigne, ¿no? Que decía que cuando nosotros la cultura, la palabra cultura, nos instituye como personas. O sea que esto es muy importante para liberarte e intentar funcionar en aspectos más personales. Bueno, es tan sencillo como tú sin los otros, pues eres tú a solas. Y en cambio tú con los otros eres los que otros estiman de ti, lo cual te dan a ti consistencia. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Igual que la compañera, para mí es un honor poder platicar con usted, aunque sea también virtual. Yo tengo dos preguntas. Para iniciar, usted comentaba que aunque ha estado en la política, ha sido independiente, no ha militado en partidos. ¿Qué tan independiente se puede o qué tan neutral se puede estar en la política justo después del franquismo, que fue cuando a usted le tocó ser representante popular? Esa es una. Y otra es cómo usted vislumbra la política internacional, sobre todo, bueno, nosotros aquí estamos en Latinoamérica, tenemos que... Bueno, usted dice que se había inclinado hacia la izquierda y hacia los grupos progresistas, pero aquí en nuestro vecino del norte tenemos a alguien de suma derecha, tenemos también en América Latina gente como Bolsonaro que realmente parece que los derechos humanos no les importan. ¿Cómo usted nos diría unas palabras a los jóvenes para no... decepcionarnos tanto o tener algún panorama un poco bueno sobre la política? Gracias. Lo primero de mí, lo más importante, ¿no? No dejarse paralizar. O sea, todo lo que tú dices, una mirada en el mundo global, es la situación del límite. Hay un derrumbe, incluso se ha devaluado de tal manera la democracia que han llegado a desprestigiar todas las instituciones. Los abusos y los escándalos son monumentales. En ese sentido, el sujeto, la persona, tiene que decidir. Y puedes, perfectamente, desde tu trabajo, puedes, por ejemplo, firmar un documento. Puedes participar en manifestaciones. Pero lo más importante, mi consejo es implicaros, meteros en la pomada, meteros donde se fraguan todos los conflictos, intentando no solamente reivindicar, sino luchar por cantidad de cosas fundamentales que se están viniendo abajo. La palabra es implicarse. Y no intentar que, primero, que la palabra existe no tenga fuera, y segundo, el desprestigio de la política actual en muchas instituciones y en muchos estados deja mucho que desear. Y aunque no sea más que por un problema ético y moral, implicarse quiere decir, en este caso, socializarte a ti, y en ese sentido yo creo que tengo una confianza enorme en la gente. Los únicos que podemos solucionar esto es la gente. Hoy no hay ningún Estado, ninguna fuerza, nadie capaz de enderezar nada. Ni Estados Unidos, ni mucho menos tampoco en Europa a Italia con esto. El mundo se viene abajo, las instituciones se cargan Pero todo esto, la única respuesta es meterte en la pomada. Es cuando lo vives mejor y sabes mejor.
Y sobre todo, no olvidar nunca nada, nosotros somos sujetos. Cuando formamos colectivos nos integramos, en ese sentido, socializamos, está muy bien, pero siempre al final de la historia estás tú. Y esto, como decías, hasta qué punto te pueden manipular la lealtad, qué puedes hacer y te manipulan. En eso siempre tienes que estar en guardia. Ser generosa, y no hace falta ser un héroe ni valiente, sencillamente colocarte en el lugar que existe, convertirlo en espacio. Donde había 1 millón de personas, que hayan 20 millones de personas. Y una vez en una entrevista, en un debate, alguien de la derecha también decía, bueno, sí, pero lo que pasa es que hay muchas manifestaciones, hubo unos años que hubo aquí manifestaciones fantásticas. Por ejemplo, culturalmente hablando, piensa que, de España, ¿no? En este documento de la película salen durante 6 o 7 años, del 2010 para arriba, manifestaciones millonarias autoconvocadas por la gente y los partidos perdiendo la lengua detrás, de más de 1 millón de personas. Pero fue fantástico. Cantando, bailando y tal, y al mismo tiempo defendiendo y denunciando todas las cuestiones. O sea, esto es fundamental. Es fundamental porque y ahora, en este momento, no hay una salida en manos de nadie. Hay una situación que está volcada, por ejemplo, piensa que el cambio climático nos ha desbordado. No es que lo podamos parar y evitar que venga. Esto hace 20 años era posible. Ya nos ha pasado. Ya no hay manera. O sea, fíjate la situación. Y que conste cuando digo esto, no lo digo en el sentido pesimista o nihilista, mucho menos. Creo que eso hay que afrontarlo en serio, ¿no? Pero que es un problema de preocupación. Como este podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Personajes como Trump, es inimaginable hace 20 años o 15 años. Desde el punto de vista institucional, hay una persona como él que es absolutamente infumable, que ha sido el país más importante y con una democracia estable, hecha, la primera constitución que se creó en Estados Unidos fue hecha por ciudades, por cierto. Que lleguen a esto es una especie de experimento brutal, ¿no? Hay un riesgo de la utilización de, por ejemplo, de nuclear, o sea, fuerzas armadas nucleares, porque están en manos de irresponsables, porque se han vendido en el mercado negro. Todo esto, la manera de afrontarlo es no arrugarse, no entrar en depresión, que sobran motivos para ello, e implicarse. Y esto genera una dinámica fantástica. Y está latente. Fíjate lo que te digo, no se puede hacer nunca profecía, pero yo siempre os aconsejo que por mal que esté la situación, abiertos y atentos a los imprevistos y al azar. Hemos vivido aquí, por ejemplo, el azar de una moción de censura. Y de repente, lo que parecía un partido, el Partido Popular inamovible, se derrumbó. Y fue en horas. Pero en vuestra vida, en todo, incluso en las relaciones de pareja, mirad siempre los imprevistos abiertos. La tendencia nos ha educado a, cuidado, vamos a lo seguro, ¿no? Vamos a lo seguro. No. En ese sentido, y al azar. Y eso se vive colectivamente bien. En los partidos la tendencia a cerrar filas. Hay una cosa endogámica que ha cerrado, vamos a paralizar hoy, ha quitado unas dificultades tremendas que para eso no hace falta, porque lo vemos cada día, ¿no? Una pregunta. ¿Hay una pregunta? Hola, buenas tardes. Antes que nada, mandar un abrazo transatlántico a Per Portabella. Yo quisiera preguntar, bueno, primero, a mí me... Este abrazo transatlántico tiene un punto erótico que está muy bien, o sea, que es en el relato. Nunca me habían dado un abrazo de esta dimensión. Gracias. Primero que nada, comentar, ¿no? A mí me parece particularmente interesante la forma en que la obra cinematográfica de Pere dialoga con otras obras
podemos partir del ejemplo evidente, ¿no?, de Vampire Kvadrakook con la obra de Jess Franco, del Conde Drácula, pero a mí como espectador me sabe como a un cine de cineclub, y lo digo como un cumplido, la forma en que dialoga, por ejemplo, con El Desencanto, ¿no?, de Jaime Echavarri, el Sopar, que a mí me sabe como un poco a la antítesis de la obra. Entonces, quisiera saber yo, usted como cineasta, ¿con qué obras percibe que su cine dialoga? Con otros directores. Claro, sí. Sí, bueno, por ejemplo, Cuarón. Cuarón la película, no sé si habéis visto, Roma, ¿no? Es una película inteligente de alguien que altera el orden, más o menos, de lo que es el relato, de la puesta en escena de una película clásica, ¿no? Crea un espacio y a partir de aquí lo que domina es crear momentos de espacios interiores y maneja de una forma coreográfica que todo lo que sucede dentro se mueve en función del movimiento de cámara. O sea, invierte el término. Ha roto un poco las coordenadas clases, por lo tanto, que es el tiempo, ¿no?, en este caso fundamental, los tiempos que son, me parece. Y luego hay un sector de gente que está peleando bien. Yo siempre, y lo vuelvo a repetir, para intentar que el fluido creativo de todos, esta gente, las jóvenes que están peleando, que se vayan a la periferia, que se vayan a los low cost sobre la base de las nuevas tecnologías. Es baratísimo rodar. No tenéis idea de lo que era cuando yo rodaba con el 35 y el 16, era una cosa tremenda. Primero que os desplacéis de lo que es toda esa turba, de lo que son los medios de las industrias culturales. Esta es la primera cuestión, y a partir de aquí, no sé si le contesto a la pregunta, pero ¿entiendes? Y hay gente excelente, por ejemplo, aquí nosotros en España tenemos personas, La Cuesta, por ejemplo, una cantidad de ellos, que tienen una actitud, diría, un poco conservadora, pero que tienen un talento grande, ¿no? Si el talento está en esto. Lo que yo recomiendo es irse, porque hoy hay condiciones fuera de las instituciones, en este caso de los poderes, en las que se pueden resolver cantidad de problemas que antes era imposible. Y sobre todo, en esto no hay el imperativo, en este caso, de que tienes que hacer un retorno de dinero y una especie de corsé ideológico. Pero es que además, la distribución, se están cerrando los cines, la gente no va a los cines. Hay las series que sirven para verlas en casa y poder dormir y comer y durante la serie. Por lo tanto, hay más posibilidad de que se vean estas películas, y se ven más ya ahora que las películas comerciales, que tienen sus datos y que tienen su gente, pero cada vez menos. Mira, cada vez hay menos espectadores y hay muchos más usuarios. Y vosotros sois usuarios. Porque usáis, creáis imágenes, tú mandáis allí. Es un cambio radical. Millones, mucho antes, de personas como vosotros, pueden hacer no solamente fascinados por la estética misma, ¿no?, de los materiales que tenéis, os permite, ante uno que recibáis de estos, incorporaros dentro y tener pues 1 millón de personas viral, un fenómeno viral, y que luego definen, ¿no? Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, que de todas las artes materiales, el cine no existe como objeto. Luz, cuando se apaga queda una lata. La música, cuadros, tramos, pentagramas, tramos. Es una cosa buena, ¿no? Pero es un poco, tiene que haber el desplazamiento. Vamos a ver, todos vosotros estáis contribuyendo a los espacios de cine tradicional de las salas, tienen que cerrar porque no vais. Porque podéis ver todas esas cosas en mejores condiciones y de otra manera y más selectivo, o como os interesa.
el que quiera esto funcionar allí tiene un espacio posible porque los costos son baratísimos, baratísimos. Se llevan fácilmente, no tiene ningún problema, ¿no? Y luego el equipo funciona de una forma distinta. Hay una especie de complicidad, en este caso, del proyecto, ¿no? En la idea de generar un tipo de trabajos con el cine, en la que intervienes, en la polis, intervienes además seriamente a partir de ahí en lo que tú crees que tiene que ser recuperar un cierto equilibrio que permita unas sociedades más justas y equilibradas, ¿no? La desigualdad brutal que hay ahora en toda genera siempre países que son absolutamente éticamente aceptables. La miseria y vamos, indecentes. Hoy, este desplazamiento yo lo aconsejo muchísimo, es por ahí. Y de los otros, bueno, yo ya a estas alturas tengo 340 o 130 años, no me acuerdo ya. Se me confunde bastante, ¿no? Pero vosotros siempre... Si yo sigo peleando, vosotros debéis estar aquí. Es que además lo vais a pasar mucho mejor, ¿eh? Contra más implicados, que no quiere decir meterte en una olla así. Es vivir de una forma expansiva y abierta, ¿no? No tener miedo a equivocarse. Lo importante es que no te instales en los errores, sino que te los entiendes después, ¿no? Hola. Buenas tardes. Primero que todo, pues también estoy muy honrada de estar en esta conferencia. A mí me surge una pregunta un poco sustancial. ¿Cómo nace o se construye este discurso de resistencia ante el exilio, la censura y sobre todo una dictadura que mantuvo a España rezagada culturalmente e intelectualmente? ¿Cómo los directores construyen su propio arte a partir de todos estos problemas que buscan visibilizar estos problemas sociales, y cómo, a pesar de que existen las élites y la clase baja, logran prevalecer o logran evidenciar todos estos problemas? ¿Cómo se construye? En una dictadura, es que no he entendido muy bien. Primero, lo que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Así. No te digo, vamos a un relato de la resistencia, no. Primero resistir. Luego hay la resiliencia, que consiste, además de esto, que no te quedes en resistencia, además, que es hacer de las energías negativas del otro la capacidad tuya de energías para dar respuestas más severas. Pero no esperar ahí sentaditos todos. Vamos a construir un relato de la resistencia y ver qué hacemos, ¿no? Primero, resistir. Y te aseguro que esto, llevado con un solas, esto no lo podrás hacer nunca, pero en cambio, abriéndote y formando ya una pequeña comunidad de gente que se implica con esto, es una manera muy... yo creo que es la única manera. Costará más o menos, ¿no? Más o menos dificultades. Hola, maestro, buen día. Hola. Pues ya nos platicabas un poquito de tu relación con Miró y con Buñuel, y me gustaría saber mucho que nos relataras alguna anécdota pequeña de tu infancia, ya haya sido que sea un intercambio con alguna pintura, con algún pintor o con alguna pieza musical, algo que nos puedas platicar de cuando estabas más joven, o incluso niño, y que te haya tocado y que a partir de ahí o sobre un tiempo y hayas decidido formar este humano que eres hoy. Es eso, gracias. Mira, en mi adolescencia, de delante, me hablabas de la música, ¿no? ¿Cuáles las que me impactaban a mí, no? Los musicales de Broadway. No sabes lo que eran, era fantástico. En la época de Pester, etcétera, un espectáculo. Me encantaba. O sea, esto es para empezar. Por ejemplo, me interesaba mucho, entonces, por Buster Keaton.
Buster Keaton es un personaje que hoy tiene una actualidad enorme. Es un personaje que representa muy bien que siempre que sale a la calle tiene la sensación de que el mundo cada día se le echa encima. La perplejidad, que es lo que nos ocurre a todos ahora. Y luego, cuando se pone a dirigir, está a la altura pues, de los mejores directores. Por ejemplo, El maquinista de la General, que es una película espléndidamente rodada de espacios. O sea, esto, en aquellos momentos, hablas tú de la adolescencia, me movía y diferenciaba mucho lo que era Chaplin, por ejemplo, en este caso. Luego ya vino una etapa más adelante, ¿no? Pero esta, la verdad. Luego ya, el salto ya es distinto. Porque ya interviene, bueno, ya de la manera, pues más o menos la música. Música, por ejemplo, que clásica, me tocaba muchísimo, pues, como Mendelssohn y Haydn y toda esta gente, ¿no? El mismo Bach, ¿no? Pero en este flujo que me dices tú, sin moverme, de tomar conciencia, llega un momento en la que inesperadamente lo que te das cuenta es lo mejor que me interesaba era toda la underground de Estados Unidos del Fluxus, que era mucho más importante una puerta oyéndose como chirría al abrirse que una sinfonía. Y a partir de allí tira para adelante. Tuve la suerte de encontrarme con Carlos Santos, que fue una suerte fantástica, y lo pasamos muy bien. Y en los cortos que podéis ver, hay 2 o 3 cortos que hice con él, que son espléndidos. O sea, lo que es la música concreta, el dodecafonismo, etc. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Y mi pregunta es... va hacia la fusión, digamos, en una película de la forma y el contenido. Si bien en una película frente a la cámara y en pantalla puede haber una historia con un contenido fuerte político, con una postura clara y definida, ¿qué piensa usted o cómo hace también para que la forma de la película, la propia hechura, el corte, también la estructura misma tenga esa misma postura y esa misma enjundia política que lo que está frente a la cámara, ¿no? Pues sí, que nos platique de sus procesos, cómo ha pensado sobre ese tema y pues sí. No sé si lo he entendido bien, pero, por ejemplo, la falta de argumento no quiere decir, por ejemplo, de que la parte que pueda transpirar de los que se mueven en una película mía no responden, por ejemplo, en una película, para entendernos convencional, pues los sentimientos, las alegrías se gesticula mucho, se explicita. Pero, por ejemplo, una película de Alain Resnais sobre los campos de crematorios. Es una película soberbia que hizo sobre la masacre de los grandes búnkers de crematorios, en este caso de la época del fascismo y de Hitler, por paisajes donde había ocurrido. Lo hizo sobre los paisajes. Nunca aparece un edificio de sobreestructura. Tú sabes que detrás de esto están. Bueno, pues la sensibilidad de Alain Resnais te transmite con los movimientos de cámara, con la suite de paisajes, los movimientos incluso más insignificantes, sin gesticulación, sin ninguna información oral, nada. Esto es el cine. Es una película espléndida. Se la recomiendo, se la puedes pillar, os la recomiendo a vosotros. Se la podéis pillar porque en ese sentido es espléndida. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, en parte. Quisiera también, complementarla. Pues una pregunta también que me he hecho ahora yo, como estudiante de cine, es eso, cómo hacer, y también preguntarle cómo usted también ha hecho eso para hacer que la forma sea el contenido mismo, digamos, en su estructura. Porque, digamos, muchas películas pues que se producen también masivamente,
muchas veces son estructuras muy similares, con historias distintas, con contenidos distintos, pero las formas son similares, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar una forma y una estructura adecuada a la postura política que está frente a la pantalla? Y no sé si algún ejemplo de un proceso suyo, de alguna película suya que nos quisiera platicar o compartir. Lo explico ahora entendí bien la pregunta. Mira, el proceso creativo, para que nos entendamos, mío, te digo mío. Por ejemplo, parte de ideas. O sea, las ideas en general son ingrávidas. Son como el plancton en el mar. Son una especie de plasmas, la idea, que se mueve, tú no percibes, pero puede cambiar de forma según las corrientes internas de los contenidos. Se convierten en elipses, se convierten en círculos o en tentáculos. A partir de aquí, la misma idea genera la necesidad, en este caso, de resolver, y aparecen, en este caso, otros magmas que se interiorizan y se mezclan, y una idea trae a la otra. Hablo de idea. Entonces, en este proceso creativo es muy importante darte cuenta que el resultado final de todo esto es que el proceso, y os lo digo como consejo, primero, el territorio de las ideas ingrávidas generan un punto de partida, no una historia en la que ya sabes el principio y el final, que es típico relato aristotélico de las románticas. Esto para empezar. Cuando empieza a abrirse esto, cuando empieza ya a abrirse el árbol, estoy hablando, son consistentes, son pesadas, se quedan ellas mismas generando sus cambios. Pero mucho alerta, pero en mucha atención. Que aparecen una especie de flashes tremendos, que son ideas que en el fondo son ocurrencias. Entonces lo fastidias todo. Son letales, las ocurrencias son letales. Hay que tener una cierta contención muy fuerte y mantenerse en el territorio de las ideas. Las ideas, ellas solas, te van orientando. Y tú vas siguiendo este proceso. Siempre cuando tú, en este caso, siempre cuando tú planteas de una manera distinta un proceso de ideas sobre esto al final de la cuestión tiene que ser un proceso que al final tiene que dar formas nuevas y distintas adecuadas al planteamiento tuyo como respuesta y negación de las otras, ¿no? Entonces, esta respuesta viene derivada de este proceso de expansión de las ideas que se van cruzando. Y ellas mismas interiorizan un tipo de relación que no es gratuito, sino que viene por las propias conclusiones que tú vas contaminando todo esto. Esto es fundamental. Cuando yo empiezo Bach, sé que me interesa Bach por una razón, porque es un icono, es un cambio. Pasa del barroco, pasa a música, y pasa, en este sentido, pasa ya lo que va a ser la modernidad hasta los románticos. Empiezo aquí, esto me interesa mucho. Buscar un icono intocable de esto de aquí para intentar ponerlo a parir, pero no a parir a él, sino utilizar esto para intentar abrir toda una brecha de reflexión hasta lo más allá. A medida que crece esta idea, si no has visto la película, pero empieza con una pianola en la que toca una pieza de él, y a la primera cosa del paraíso de navegantes. El prestigio de Bach, los virtuosos que lo interpretan de maravilla, la apreciación por los poderes de todo el mundo de fantástico, del maestro. Lo meto en la pianola, en la que no hay intérprete, en que suena de una forma electrónica, y lo hago bailar como si fuera uno de los gigantes de las celebraciones populares, con el tema fundamental de las variaciones Goldberg. Ahí hace todo. De allí, los tíos en el vagón, tíos están tocando una sonata, la primera sonata de violoncelo, circulando a toda leche. Que, por cierto, por ejemplo, porque te hablaba de John Cage, cuando yo hice la película y esta secuencia, puse todos los micros para que se pueda oír. Y puse los también micrófonos para el ruido del tren. Exteriores para las vías tal y cual, ¿no? Para grabar lo mismo la música que el ruido del tren.
Cuando fui a hacer la mezcla de la película en la sala de, en este caso, pues, mezclar el sonido, cuando puse las bandas, de repente el ingeniero de sonido dice: usted no se preocupe, que el ruido del tren yo se lo saco. Digo, de ninguna manera. El ruido del tren compite y lo encaja perfectamente Paco. Esto es el cine. Y eso te viene por un proceso... ¿Y por qué en una secuencia en que están hablando adrede de un libro y hablan del Holocausto, por ejemplo, que la rodee convencionalmente, que te da muy poco? Y en cambio la clave fundamental del drama, de lo que significó todo aquel diálogo que tienen hablando de lo que fue los tematorios y tal y cual, termina en silencio con un piano vertical que cae en el agua, se rompe con una explosión así, en silencio. Esto viene, pero para que te venga eso tienes que estar en esta línea, ¿entiendes? Y para que esto funcione, tienes que hacer una secuencia, la única, que está tratada de una manera un poco convencional, adrede. Son dos, están en una librería, cogen un libro, dicen: mira, he visto esto, he leído lo otro, sí, pues qué tal y cual. Y de repente, cuando dicen, uno de ellos se lo mira al otro, no sabía que estuviera tan interesado en el Holocausto, y le contesta al otro: la música también hace daño. Entonces, cae el piano. ¿Alguna pregunta? Hay una cosa también que, por ejemplo, los lenguajes, la gente tiene la confusión, ya que, o sea, el lenguaje no quiere decir lo que hablas, lo que dices, hecho, ¿no? No. El lenguaje sirve fundamentalmente para pensar. O sea, el estadio de pensar que te he explicado antes, esto es el lenguaje. A partir de aquí, cuando esto crece, tienes la necesidad, en este caso, de hacer un proceso en el cual se va extendiendo y abriendo el territorio de las ideas, y este proceso avanza hasta un momento en la que esta misma ideas que se van generando aquí se para, y es el trabajo, la obra, la película, lo que sea. Esto es fundamental también. Vera, me gustaría también preguntar sobre cómo concibes ambos informes, sobre todo por lo que he leído en entrevistas, que el informe 2, el nuevo rapto de Europa, lo concibes como una ficción. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo una obra tan compleja, con tantas imágenes que podríamos decir documentales, la llegas a llamar ficción y por qué empieza en el Reina Sofía, cómo es ese relato que está entre líneas. La construcción de la película es un relato construido. O sea, no hay una parte documental y la otra parte, no. Todo es ficción. Incluso la parte documental se integra en un ritmo de ficción. O sea, no es que la cosa para ver cómo es. O sea, para que nos entendamos, en ese sentido, el informe 2 y el rapto de Europa, hay una presencia, en este caso, de diálogos entre ellos libres, sin cortar nada de entrevistas, pero hay la aparición, por ejemplo, de aspectos que aparentemente son contradictorios, pero que en cambio funcionan muy bien integrados en los aspectos más... es una cosa bastante evidente. Las manifestaciones, por ejemplo, las concentraciones, todo esto, respecto a la cualidad de los mismos, están fuera de un contexto de meeting concretamente. Pero en cambio tienen la resonancia de los colectivos importantes dando un tipo de respuestas. Forman parte, ¿cómo te diría yo? En conjunto, es una especie de... ¿Sabes esas ensaladas que se hacen, no? Donde hay una aceitunita, luego no sé qué está. Y al final es la ensalada, ¿no? Y hay la tira, ¿no? Y esta ficción, a la medida que todo está, ¿entiendes? Todo funciona. Este mecanismo que os explico aquí es lo que yo utilizo. Y por eso aguantan. No porque sean mejores que otras, sino porque conectan, funcionan. No. A mí nunca me han hecho una crítica diciendo que una interpretación maravillosa de la actriz, porque ese encuentro que hubo luego pasó un asesinato, tal. Jamás se le ocurre.
que dicen, pues si no les doy paso a esto, nadie. En cambio, y lo digo una cosa, y no lo digo por vanidad, porque es divertido, el New York Times, cuando se estrena la película esta del Back, hace una crítica de portada y al final dice, en definitiva, esta película se hizo para el orgullo del mundo. Que me encaja mucho porque no lo puedes asumir como un premio, ¿no? Es que no es un Oscar. Y es un lenguaje que el mismo periódico viene a mi terreno. Cuando dice esto, dice algo que parece, porque le gustó mucho, que es para el orgullo del mundo. Es una cosa. En cambio, nunca... Bueno, tengo que decir que en Meridiana gané la Palma de Oro. Soy el único productor aún que la he ganado. Y los demás productores que la han ganado aquí era porque estaban asociados con otros productores. Pero me gusta más lo del New York Times. ¿Alguna pregunta queréis añadir? ¿No? Por mí sí, como queráis, pero vamos, yo creo que ya... Gracias por la atención. Muchas gracias, Pere, por tus palabras. Y adelante, ¿no? Adelante, porque si no nos empezamos a mover todos en serio, esto no tira para adelante. Bueno. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.